estreno de cabecera. Muy buena, bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Sin duda alguna, hay veces que uno se siente con la responsabilidad suficiente para tratar temas que al final tendremos que dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y sin dramatismo, y muchas veces hay que hacerlo sin dramatismo, porque en el momento que salen ciertas palabras a relucir, el catetismo de la masa sale también a relucir. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando digo catetismo de la masa, el que la lleva la entiende, Así que no hacen falta más comentarios. Hay veces que esto es importante, y especialmente si hablamos de ciertos personajes que hicieron historia en la ciudad y que actualmente luchan por el presente. Luchan y a lo mejor no están presentes ellos, pero por el presente nuestro sí. Vamos a hablar precisamente de uno de esos personajes que tiene bocacalle, en Calle Larios, por ejemplo. De hecho, ahora con el Mater Day que hemos pasado en este fin de semana, pues una de las calles de ese recorrido era precisamente la calle en cuestión, que era la antigua calle del Desengaño. Hoy en día Strachan. Bueno, pues le vamos a presentar al personaje. Ahí lo tienen, Eduardo Strachan Viana. Eduardo Strachan Viana Cárdenas. Estamos hablando, sin duda, de una de esas personas que entroncan con la ciudad, que la vinculan, la proyectan y sobre todo al final crean una escuela, porque fue precisamente él quien creó gran parte de la escuela de la arquitectura malacitana. Tenemos que recordar que su sobrino fue Guerrero Strachan y a su vez, hijo de este, pues Guerrero Strachan Rosado. Son situaciones que están ahí, edificios que, como los de Calle Larios, por ejemplo, pues se alzaron. Y a partir de ese momento, en otros lugares de la ciudad, pudimos contemplar también una arquitectura con una filosofía muy particular. Y esto es algo de lo que le vamos a hablar hoy en concreto. Pero antes de nada, nos vamos a ir a conocer el enclave. Hoyo de Espartero se ha puesto muy de moda y la Mundial ni les cuento. La Mundial que fue el último establecimiento que albergó el edificio, pero estamos hablando de un palacete del siglo XIX, de los condes de Benajaví, y que a partir de ese momento, gracias al propio Eduardo Strachan Viana de Cárdenas, consiguió una prestancia. Esta zona de la ciudad era muy querida por parte de la oligarquía malacitana y eso, sin lugar a dudas, se ve también en el empaque del edificio, que está ahí en solitario, porque desgraciadamente el resto del entorno ha ido desapareciendo paulatinamente y ahora hay un proyecto de elevar un edificio de una volumetría enorme que incluso se comerá, si esto se lleva a cabo, el pasillo de Atocha, Virgen de Atocha, la Atocha, el Esparto, todo este gremio estaba ahí junto al río y no era por gusto. Al final hasta devoramos parte del callejero. En su momento se perdió la capilla de la Virgen de Atocha, pero fíjense en esa balconada tan singular que salió de la fragua de los Heredia. Pues precisamente vamos a ir contándole a lo largo del programa de hoy relaciones de este edificio que ahora se está cuestionando y de qué manera, pero que indudablemente ha movilizado a muchísimos colectivos y ciudadanos de la ciudad, porque tiene una anécdota bastante singular que ahora le contamos. La anécdota es esa. Veíamos antes precisamente el edificio de Hoyo Espartero y se parecen algo a los de Marqués de Larios, ¿verdad? Estamos hablando que son ambos construidos, dirigidos, realizados arquitectónicamente por la misma persona, por el mismo arquitecto. Qué pena, ¿verdad?, que no esté desplazado este de Hoyo Espartero 200 metros, porque nadie dice hoy en día de tirar un edificio en Calle Larios. Muchos dirán que, claro, crea una singularidad, es una calle que se construye de un tirón, que la obra tarda 5 años y que es un emblema del siglo XIX. Pero para entender la ciudad y la progresión en el siglo XIX, si borramos todos los elementos del mapa, a ver qué le contamos a las generaciones venideras, porque al final va a parecer que hemos hecho una Calle Larios y las adyacentes. Como les decía con anterioridad,
Strachan tiene Bocacalle, ahí justamente en Calle Lario, y hoy nosotros vamos a hablar de este personaje, de la Mundial y por supuesto de por qué al final pasan estas cosas en Málaga, que es muy curioso, porque no es solo el único edificio que está en cuestión, sino que hay una serie de elementos que desgraciadamente algunos se recuperan, curiosamente, cuando lo dábamos prácticamente por perdido, y otros no. Recuperar, por ejemplo, el Palacio de Mosquera, el Palacio de Villalón, hoy en día Museo Thyssen, pues más de uno lo daba por perdido, y sin embargo descubrimos allí un artesonado que fue el que cambió todo el proyecto que había. Recordemos que ahí lo que iba en principio era unos servicios para el distrito centro, servicios administrativos para el ciudadano y demás. Posteriormente se encuentra el artesonado, oye, Museo de la Historia de la Ciudad, que no queda en ningún sitio, salvo esos elementos que hay en el MUPAN, en el Museo del Patrimonio Municipal, y a partir de ahí, pues cuando se recupera el edificio en su integridad, se alberga el Museo Thyssen. De esto nos alegramos muchísimo, pero hay otros que de verdad no tienen la misma suerte, desgraciadamente, y estamos hablando que están ubicados en esto que se viene llamando últimamente la almendra de la ciudad. Bueno, pues les presento precisamente a invitados que están con nosotros, personas muy aguerridas en el sentido patrimonial, y especialmente también la tecnología, las redes sociales, lo han hecho todo o no, porque ellos han puesto gran parte, pero sí lo han hecho todo a la hora de la puesta en común, de cómo la información puede fluir en un sentido y en otro, de cómo se pueden crear plataformas y especialmente de cómo se puede proyectar la ciudad, tanto para los malagueños como para el resto del mundo, y también ser un referente en ese aspecto. Bueno, pues les presento, están con nosotros José Moreno, de Torre Vigía. Muy buena, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Digo, a ustedes por la asistencia. Antonio Laporte, muy buena, Antonio. Muy buena. Estuviste por aquí ya hace bastantes meses. Sí, ya vengo siendo asiduo. Sí, no, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Que Antonio Laporte, en representación de otro hashtag que también se ha creado, que es la forma, se puede decir, de crear una plataforma fácilmente en Twitter, que es Dragones MLG, Dragones Málaga, ¿no? Sí, defensores. Defensores, bueno, pues eso está bien también, y hay muchas veces que sacar las garras, porque si no es que no hay forma. Y Mar Rubio, de Cultopía. Muy buenas, Mar, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Que Mar nos tiene muy acostumbrados, pero ella, dentro de esas rutas que hace Cultopía, lo que hablábamos al principio de la saga, lo tuvo muy en cuenta, y aquello de enseñar a la familia al completo en su obra, lo tuviste claro, ¿no? Sí, desde el principio. Bueno, oye, hemos visto al personaje, al enclave en cuestión, y cómo Calle Larios tiene una unión indisoluble con la Mundial, ¿no? Con el edificio desgraciadamente conocido por la Mundial, aunque podíamos hablar del Palacete de los Condes de Benaví, ¿no? Con más propiedad inclusive y dotándolo de más antigüedad. Hablamos de algo que en sí, y esto que quede claro, no es un referente histórico ni arquitectónico en la ciudad, que nadie se confunda. Ahora, echarlo abajo, sin tener que echarlo abajo, esto es lo que chirría, ¿no? Pepe. Sí, efectivamente, es decir que en Málaga se desconoce bastante lo que es el conjunto patrimonial histórico-artístico, y quien lo sabe pues no quiere saberlo. Entonces, por esa razón yo traigo aquí pues varias cositas, como por ejemplo un texto que habla de la ley de 14 de 2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Aquí viene regulado lo que es un elemento histórico-artístico, lo que es un bien de interés cultural y todos aquellos enclaves donde hay pues valores que concurren en la definición de bien de interés cultural. En Málaga precisamente se sabe muy poquito, pero en definitiva hay un boletín que sí tiene acceso todo el mundo, que lo puede conocer perfectamente, que es el boletín de El Boja de Sevilla del 30 de abril del 2012, en el que fija el decreto por el que se incoa expediente de BIC al conjunto histórico de Málaga, y otro decreto posterior en el que se incluye en el catálogo de bienes patrimoniales. Estamos viendo el edificio de Hoyos Partero, sí, el interior del mismo. Bueno, son fotografías que ya tienen su tiempo, no sabemos la situación que está porque el edificio está clausurado, ¿no? Efectivamente, aunque se han dejado las ventanas abiertas y ya se lo comentamos que era un peligro para... Lo comentaste ya al concejal de urbanismo. Sí, claro, sí, por la entrada de los xilófagos, bichos, humedades y gente, y no por ese orden.
y no por ese orden. Sí, además ha sido utilizado como chiringuito en época festiva. En la feria pasada, por ejemplo. Sí, en Semana Santa también, por ejemplo, ha sido utilizado, sí. Ahí vemos el edificio, fíjense, esta calle de aquí en concreto es calle Ordóñez, que va cambiando, pero la Mundial ahí tenía desde luego una prestancia mucho mejor que ahora, por supuesto, ¿verdad? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX y sin lugar a dudas llama mucho la atención la perspectiva de la calle y cómo el edificio está con ese balcón corrido semicircular mirando a 3 puntos distintos, que esto es algo singular del mismo. Es la gran visión del arquitecto, encuadrarlo en ese marco, con ese entorno, y que desde todos lados se pudiera ver. Es que la verdad es que no es singular, pero es precioso. Y ahí vemos claramente, fíjense, los más observadores ven junto al edificio de la Mundial, a la derecha hay un solar ahí, que ya tuvimos la desgracia de perderlo. A continuación está el paseo de Atocha y más pegado al río, pues otra manzana de casas que también en su momento fueron incluso pasto de las llamas. Y esto estamos hablando en la última década. Es decir, es como si hubiéramos ido poco a poco ciñendo de mala suerte a este triángulo de la ciudad, ¿no? Donde al final se proyecta un hotel que eleva a 11 las plantas. Duplica, sí. Bien, yo en principio quería aclarar lo que es un conjunto histórico. Málaga no es que tenga varios edificios declarados de interés cultural, sino tiene un polígono donde hay muchísimas manzanas, delimitado por unos vértices en distintos lugares de la ciudad, y todo lo que queda dentro de ese polígono conforma un conjunto histórico. ¿Le llaman la almendra? No, más allá de la almendra. Más allá porque la almendra se amplió. Era lo que era la ciudad amurallada medieval. Sí, sí. Eso fue extramuro, es decir, hay construcciones extramuro porque llega hasta el Paseo de Reading, por ejemplo, o hasta Calle Amargura, la parte alta de Calle Amargura, La parte de la Alameda y todo Barcenilla, y todo eso lo recoge, ¿no? Entonces, todo el polígono que comprende todas esas manzanas que abarca el perímetro es un conjunto declarado BIC. Entonces, con tipología de BIC, que histórico, son las siglas de bien de interés cultural, con tipología de centro histórico. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, aquí se quiere tratar una cosa separada de la otra, no, porque aquí hay no solamente una serie de edificios, sino hay una trama urbanística. Hay un subsuelo con yacimiento arqueológico, hay valores como puede ser el paisajístico, el que hemos visto ahora, porque esa esquina balconada incide a 3 calles, la calle Ordóñez, calle Atarazán y calle Prim, igual que los edificios de calle Lario, todos convergen a varias calles, ¿no? Y como no, intrínsecamente el edificio pues, tiene su valor arquitectónico y ornamental. Entonces convergen en él no un solo valor, sino distintos valores. Y es así todo el centro histórico. Es decir, que en todo el punto interior al polígono que hemos referido no se puede tocar nada sin hacer un estudio previo. Y no se puede demoler nada si no hay una autorización expresa por las autoridades de cultura, previo informe. Entonces aquí deliberadamente seguimos demoliendo. Los últimos 2 edificios demolidos son en Muelle de Heredia, calle Tomás Heredia, esquina a Duquesa de Parcén, y por detrás se está demoliendo también calle Somera. No digamos nada el que está al lado próximo al Palacio de Trinidad Grun, en calle Trinidad Parda Bendeja, otro edificio que ha estado 10 años, el solar allí, aquello en ruina, porque una ruina que dejaron que se progresara en su estado, y ahora parece ser que ha surgido un promotor y le interesa, ¿no? Entonces han terminado de demoler el interior del edificio, solamente han dejado la parte trasera, la fachada que da a calle Bendeja. De las pocas pinturas murales de interior. Efectivamente, eso tú estás más puesto y me gustaría que tú hicieras más hincapié en ello. No digamos nada del propio edificio que hay en calle Torregorda, esquina La Alameda, que hace 3 Semanas Santas atrás lo demolieron con mucha prisa y no hay un promotor que le interese. No digamos nada. Ahí está el solar. No digamos nada la Plaza del Teatro, con la práctica del fachadismo, han dejado la piel del edificio. Y ahora que estamos viéndolo, este edificio, pregunto, ¿es imposible incluirlo en el proyecto del edificio del nuevo hotel? Vamos a ver, parece ser que el señor Monelo tiene incorporado esa esquina, pero ya no en ese lugar, sino en otra ubicación,
que no cumple ya con el requisito de paisajístico, de ambiental, y a mí no me interesa que esté en un rincón perdido, ¿no? Ese edificio se hizo expresamente para esa zona, para la convergencia de esa calle. Y el proyecto donde se fundamentaba era en el equilibrio de las dos partes en la entrada al puente. Un equilibrio con el edificio de al lado, de enfrente, y el hotel. Lo que pasa es que el hotel va a ser más alto que el edificio. Esa idea de cambiarse de sitio para hacer un equilibrio de volúmenes es que tampoco se va a cumplir. Además, 10 alturas, 11, con la de propina. Y al lado 5. Van a reconstruir ese edificio, o sea, lo van a tirar. Ahí estamos viendo lo que está comentando Antonio, del edificio que es Está alto, que es un edificio de los años 60-70, Ahí está. que se eleva y que a continuación, pues claro, lo demás parece que queda pequeño. Ahora hay que igualarlo todo en altura, incluso se ha cambiado la ordenanza para ello, ¿no? Sí, es una excepción. Sí, bueno, a mí me extraña muchísimo cómo que una ley de carácter autonómico que tenga rango superior sobre todas las leyes que puedan legislar los propios ayuntamientos, cómo que una ley municipal de cualquier municipio pueda voltear el sentido y la letra y el espíritu de una ley de rango superior. Esto a mí que me lo cuenten, yo no lo entiendo. Todo esto, porque entiendo que se ha puesto sobre la mesa en la reunión que tuviste hace unos días con el concejal de urbanismo. Ha quedado claro. Bueno, por nuestra parte sí ha quedado claro. ¿Qué quedó ahí? ¿Qué quedó ahí? ¿Hay qué conclusiones sacaste? La evidencia de que tenían que cumplir la ley que ya estaba, que tenía todos los permisos. Entonces, lo que sacamos fue de la nada, de lo que no había. El compromiso de la protección, que no existía, porque estaban las ventanas abiertas, y de la vigilancia. El compromiso de que no se iba a tirar si no se tenía una licencia de obra y una garantía de que el proyecto, que lo tiraran, y después... Quedara al solar. Ahí está. Y luego intentamos que se hicieran las catas arqueológicas en los ya derribados, desaparecidos, incendiados, ruinosos alrededores. Que ahí podían empezar las catas ya antes de nada. Y que fueran investigando qué es lo que hay debajo. Que iban 3 pisos para abajo, derribando y desapareciendo todo lo que allí hubiera. En vez de tirar y ver qué hay, vamos a verlo del lado, a ver lo que hay, que sea similar. Ya estamos intentando hablar con arqueólogos que ya han trabajado por la zona, y lo más probable es que haya zonas romanas, zonas nazaríes, murallas. La madre del desagüe de carretería pasaba por allí, desembocaba justo. Ya decían que ahí hicieron una plaza de toros. La madre del foso. La madre del foso de carretería. Que allí, entre la madre del foso y la noria, se construyó la plaza de toros, que estaba allí también, de madera. Y hablaban ya de la madre que allí desembocaba. Vamos, que siempre se puede encontrar. Por eso en Málaga este vocablo siempre ha tenido mucha aceptación, lo de la madre vieja, para referirse al alcantarillado, ¿no? Y de ahí precisamente. Mar, que está tú muy calladita, ¿eh? Viene casi vestida de luto hoy todo. Uy, ha coincidido. Y está muy calladita. Vamos a ver, cuando tenemos que enseñarle a alguien la ciudad, nos encontramos con arquitectos de esta envergadura, ¿por dónde empezamos? Porque se puede empezar por muchas vías, pero sí, hablando del edificio en concreto y de su arquitecto. Nosotros empezamos en Calle Lario, es decir, desde Calle Lario, y además como tratamos, son 3 generaciones de arquitectos, empezamos por el primero en Calle Lario. Desde ahí vamos uniendo a lo que es su sobrino y al hijo de su sobrino, entonces son ya los 3 extrachan. Vamos haciendo un itinerario por Málaga, entonces desde la Calle Larios vamos pasando por algunos que son muy representativos, ya por orden cronológico no podemos ir, vamos mezclando, pero bueno, claro, ya da igual. Ahí por orden de paseo. Claro, tenemos un itinerario y vamos contextualizando luego más o menos, pues este fue antes, el otro fue después. Sobre todo lo que nos interesaba era empezar en Calle Lario, porque yo creo que es un poco la calle la más representativa, por empezar también con el primero de ellos, y luego damos una vuelta para desembocar en la Mundial. De alguna manera lo que queremos con eso, o sea, que realmente ha sido sacarnos una ruta de la manga, con la excusa un poco de enseñar la Mundial, porque nosotros queríamos que la gente, antes de que la echaran abajo, la conocieran, por lo menos levantaran la vista y la vieran, porque muchas veces pasamos por allí todos los días. Cierto. Y no nos damos cuenta de lo que hay. O sea, es verdad que vemos la lona esa que tienen ahí tapada de próxima de obra, pero que es que hay muchísima gente que pasa por ahí todos los días y nunca pues le da por levantar. Entonces simplemente es llevar al grupo delante
explicarle la historia que tiene el edificio, ya poniéndole en contexto con los edificios de Calle Lario y diciendo lo que va a pasar, que a lo mejor el mes que viene no está ahí ya. ¿Y qué experimentan? La gente se sorprende mucho porque además, bueno, ahora está saliendo más en los medios de comunicación, está saliendo más en la prensa, pero nosotros llevamos ya un par de meses haciéndola y al principio la gente no se lo creía, porque claro, cuando tú le decías precisamente eso, que había estado protegida, que le han quitado la protección, que la van a echar abajo, y enseñaba simplemente una foto de lo que hay allí proyectado, la verdad es que las palabras no se pueden reproducir ahora en la televisión, porque claro, la gente luego es muy expresiva, y lo que no se podían creer es que todo esto fuese a pasar y no saliese en ningún sitio, porque no salía. Escuchaba yo una expresión de alguien que le preguntaba y dice: hombre, que no puedo decir lo que yo dije en mi casa porque mi mujer me dijo que teníamos mala lengua. Y claro, esas cosas no quedan bonitas en televisión. Simplemente la expresión, ¿verdad?, ya es para enmarcarla. Bueno, pues más o menos lo que tú escuchas, ¿no? Es que claro, les daba mucho coraje, porque es que la palabra es coraje, que este tipo de cosas se hagan de tapadillo desde hace un montón de tiempo, desde hace un montón de años que está esto proyectado, y no se sabe nada. Gracias al trabajo que están haciendo en Torre Vigía y muchas personas interesadas en el patrimonio que van empujando a que se sepa y se debata. Si es que yo creo que esto tiene que ser un debate abierto, que hay gente que cree que no merece la pena conservarse y hay gente que sí, pues que haya debate. Esto tiene un riesgo enorme, lo de creer que no merece la pena conservarlo, simplemente por lo siguiente, y sin querer ejercer de visionario, ¿eh? Cuando en un futuro vayamos eliminando y vayamos reconstruyendo y todo sea nuevo y al final solo nos quede Calle Lario, pues de aquí a 50 o 60 años posiblemente la cuestionada sea Calle Lario, porque entorpecerá el crecimiento urbanístico de la ciudad. Y ese escenario, plantéenselo, imagínenselo, porque como corramos un poquito más de la cuenta, a más de uno nos va a dar tiempo a vivirlo. Y esto que suena a aberración, sin embargo, pues lo estamos viendo porque se están cada vez acercando más los campos de actuación por banda y banda, por emplear un término muy malagueño, lo de banda y banda. Esto no es utópico, aunque aquello de la pensión, la utopía, ¿no?, también se había dado por ahí, ¿no? Esto no es utópico. Y hablando de pensión, quizás la palabra pensión, más de uno ha visto el edificio con otros ojos, cuando el edificio en sí tiene una enjundia histórica más que importante, ¿no? Hablábamos de la clase oligárquica que ahí vivía. De los tres que quiera. Sí, bueno, como hemos dicho fuera de cámara, el término pensión hoy día se ve como algo peyorativo, como algo falto de lo más esencial, algo pobre, algo indigno, ¿no? En otros tiempos pues tenía otro rango ese término, porque posiblemente la gran mayoría de las personas vivían en condiciones más precarias que en la propia pensión, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en varias cosas. Por ejemplo, remitirme nuevamente a la reunión que mantuvimos en Gerencia. Gerencia de Urbanismo. En urbanismo, sí. Bueno, como bien dice Antonio, ellos se comprometieron a algunas cosas. Por ejemplo, hacer unas catas arqueológicas a petición de una de las compañeras que venía, porque existen todas las sospechas de que en el subsuelo hay restos arqueológicos de valor. También se comprometieron a la conservación del edificio y a mantenerle la protección. Para mí, mantener la protección, ya sabemos cuál es, la protección jurídica de Vic y el mantenimiento para que aquello no se deteriore, como ya denunciamos que dejaron las ventanas abiertas y que lo están utilizando como chiringuito. También se comprometieron a mantener el edificio en pie hasta tanto hubiera un promotor y una licencia de obra con fecha de inicio de los trabajos. Es decir, cuando ya se va a proceder a la construcción, previamente hay que quitar lo que estorba, ¿no? Y todo hacerlo en un mismo acto o en una misma licencia. En el apartado de fianza, para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque si se realiza la obra, va a haber una alteración sustancial de toda la urbanización de la zona. Por ejemplo, el Hoyo de Espartero será soterrado 3 niveles de aparcamiento hacia abajo. Eso tiene un deterioro de toda la zona que después habrá que reconstruir. También parece ser que se apropiarían del pasillo de Atocha. También es un vial de titularidad pública que habrá que después reconstruirlo o rehacer. No, si está apropiado, está apropiado. Entonces, sí, eso desaparece. Entonces,
en ese sentido, yo traigo aquí una nota del periódico Sur del día siguiente de la reunión en el que el señor Pomares pues ya desmiente el compromiso de la fianza, lo desmiente, dice que es ilegal. Bueno, probablemente pues, ante una pregunta de lo que se exigiera un aval. Yo traigo aquí un modelo de fianza que urbanismo exige para cualquier obra que afecte el viario público. Por ejemplo, un señor que fue a solicitar un vado para que el coche entrara en su parking y solamente iba a alterar 3 metros de acera, entonces tenía que rebajar el bordillo, el acerado, conforme a un protocolo ya existente, ¿no? Pues este señor tuvo que pagar la cantidad de 27.849 pesetas, era ya cuando estábamos en la transición de pesetas a euros. Pues aquí lo tenemos, y el acuerdo está en base asimismo, en el artículo 16 de la Ordenanza General de Obras y Servicios en la vía pública, es decir, que es algo que está tipificado como con rango de ley, y este señor dice que es ilegal. De verdad es que aquí estamos practicando lenguajes distintos. Al menos con rango de ordenanza, ¿no? Sí, de acuerdo asimismo con el artículo 16 de la Ordenanza General de Servicios de Obras y me refiero Servicios. del Ayuntamiento de Málaga. Y después hay otra fianza, que es de la que se mezcla con esta, o esta se puede mezclar con la otra, que es cómo obligamos al promotor que una vez demolido el edificio no dé el plantón y se marche, y no tenga intención de construir, lo que quiera es generar plusvalía para que venga otro promotor y le compre el suelo. Por ejemplo, como los solares que tenemos parados en el centro de Málaga. No queremos reincidir mucho en ello, pero basta dar un paseo y vemos cuántas obras están paradas y cuántos solares quedan abandonados. Y cuántas fachadas sueltas. Entonces, había dos tipos de fianza, la propia que dice la ordenanza para obras públicas que afecten a elementos públicos, y la otra que nos garantice que aquello no va a estar indefinidamente un solar allí abandonado, sin más. Dos tipos de fianza habría que pedir, no una, sino dos tipos. Y este señor, pues bueno, aquí dice que es ilegal. Esto fue Sur, 25 del 9 del 13. Sí, estamos hablando de este mismo mes de septiembre, que hoy día 30, cuando si no ven en directo termina. Perdona si me extiendo, yo paro cuando ustedes me lo pidáis, por favor. En cuanto al desarrollo de la reunión, yo expuse que toda esa batería de legalidades, porque el señor Pomares se remetía a dos cosas muy claras, a la legalidad vigente y a la fiscalía. Bien, bueno, pues yo respondí de que antes de hacerse el Hotel Málaga Palacio, también en esa zona existía una construcción baja, la de la época, y que esa misma batería de legalidades pues apoyaban el demoler lo existente y construir pues un pantallón. Un pantallón. Cosa que después me voy a remitir a la ley Flavia Malacitana, a ver qué dice. Bueno, pues esta batería de argumentaciones legales es la que repiten ahora mismo. 60 años después. 60 años después, habiendo ya leyes específicas para proteger todos estos elementos. Bueno, pues parece ser que el tiempo no ha transcurrido, que aquí vamos en regresión al pasado. Y bueno, no hay respuesta oficial, la única respuesta es que se mantiene el proyecto, nada más. Bueno, sobre la ley Flavia Malacitana lo dice muy claro, hace más de 2000 años que los romanos, cuando Málaga era ciudad federada o federada, efectivamente, no, confederada con Roma, constituyó una república, cosa que muchos malagueños posiblemente ignoran, que Málaga fue republicana en tiempos romanos. Pues ya se elaboró lo que es la ley Flavia, que ordenaba el urbanismo de la zona. Decía textualmente que toda edificación que se demoliera tenía que reconstruirse en el plazo al año siguiente. Al año siguiente antes de transcurrir un año, tenía que empezar los trabajos. De no ser así, tenía que indemnizar a las autoridades con el valor de la promoción. Y además, la ley del patrimonio, bueno, es mucho más clara ya, claro, mucho más desarrollada y tal. Y aquí dice... Esta es la ley actual. Esta es la ley actual, este es el texto legal, este es el patrón. Aquí te dice muy claramente que si en un conjunto histórico se demuele un edificio que al estar dentro de ese conjunto está protegido, tiene la protección B, habrá que hacerlo previo expediente por las autoridades de cultura competentes, y en este caso la Junta de Andalucía o sus delegaciones provinciales. Efectivamente, el proyecto no puede ceder de lo que había, tiene que respetar la volumetría, altura, retranqueos, vistas,
Todos los elementos se tienen que reproducir nuevamente. Por consiguiente, esta obra de Moreo no cabe ni física ni jurídicamente en la zona, no cabe, imposible, no cabe. Bueno, pues le iremos contando, vamos a ir a publicidad, que estamos entretenidos, Pues todas estas cuestiones son sensibles en la ciudad y a través de las redes sociales especialmente se han hecho fuertes, Aquello de nos va a caer la mundial, cuando hablamos de agua en este caso es que se va a caer la mundial, o que la quieren tirar. Vamos a intentar de contextualizarlo todo y yo estoy seguro, y me dicen que tengo un optimismo vital sobresaliente, no. Simplemente vamos a hacer el esfuerzo, estamos a tiempo de rectificar, de integrar el edificio en un proyecto nuevo y que quede de una forma digna la ciudad compensada, tanto en lo histórico como en lo arquitectónico. Progresar hay que progresar, pero progresar a costa de empezar a derruir, porque simplemente lo que llevamos es un interés de promover nuevos elementos, ahí a lo mejor tenemos zonas en la ciudad donde la expansión se puede hacer sin perjudicar a nadie. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Mientras estábamos en directo, Antonio Laporte ha tosido lo suficiente, porque está resfriado en la moto viniendo para acá. Que cambian los tiempos estos. Estamos en el veranillo San Miguel, estas cosas hay que respetarlas. La moto ya está en uno mayor para motoristas. Bueno, le metemos humor a un tema serio y sobre todo porque hay que explicar bien y sobre todo que la ciudadanía lo tenga claro. No es un edificio, no es un hito histórico, ¿no? Lo que estamos hablando de la pensión de la mundial no es la catedral, que lo tenemos claro, eso está clarísimo, pero que sí son de esos elementos que están ahí y que nos componen una ciudad que de otra forma no entenderíamos. Es quizá de los pocos edificios que en la zona quedan, porque se ha ido transformando de tal manera en los últimos 60 años aproximadamente, de tal manera que no se reconoce. La V, el triángulo que conforma Hoyo Espartero, quizás va a ser, si no hay una modificación posterior, de lo poco que quede de esta zona en la ciudad, en cuanto a traza urbana. A partir de ahí es que si se ponen a pensar un poco en todos los edificios que hay en ese entorno, incluso la apertura, porque esa calle, ¿se acuerdan ustedes?, que no tenía salida, terminaba la calle Prim en un paredón que era el río. Después se abrió el Puente de la Esperanza y se convirtió en un sitio bastante más céntrico, transitado y sobre todo vivo. Vivo porque llegó una época también en la que la penuria en esa zona, ¿verdad?, era una persona, era una bolsa de saco, una zona con bastante ambiente lúgubre, vamos a llamarlo de una manera educada. Pero que desde luego hay todavía personas que por ahí, por aquello del recuerdo de épocas pasadas, todavía esquivan y cuando llegan a ese punto buscan los itinerarios habituales. Esto es así, esto ocurre en muchos puntos de la ciudad. Bueno, pues vamos a ir viendo elementos, porque antes contextualizábamos y decíamos, como este elemento que está ahí, pasado mañana llegará otro y podrá desaparecer igualmente. Y claro, es que no conforma una unidad con nadie, es un edificio que está ahí, que han pasado ya una serie de siglos desde su existencia o desde su creación. Bueno, pues no le hace daño a nadie si ahora levantamos aquí. Vamos viendo ejemplos. Ejemplos como por ejemplo, como el que tenemos ahí, van a ver ustedes en pantalla, las casas de Felisain, por ejemplo, podríamos hablar de ella, pero esto no son, esto es el seminario, que también es otro de esos edificios emblemáticos de Herrero Strachan, muy poco conocido, porque ahí hay que ir muy expresamente, y sobre todo si se tiene vocación, ¿verdad? Claro. Pero estamos hablando de edificios, de volúmenes, de forma de llevar la arquitectura,
que crean precedentes, ¿no, Mar? Sí, lo que pasa es que se nos salía un poco de las manos. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos un itinerario y ciertos hitos, y hay muchos que no podemos llegar porque es verdad que queremos hacer un recorrido cómodo y que se pueda ir andando, pero los vamos mencionando. Aprovechamos cualquier excusa para ir mencionando todo este tipo de edificios que se nos van quedando fuera, para que la gente cuando termine tenga una idea clara de qué edificios se han encargado estas familias, Claro. tanto de la creación como incluso de la restauración luego de los mismos. Porque él precisamente también, Eduardo Estracha Viana Cárdenas, fue el que, podemos decir, animó, fue el mentor de su sobrino, de Guerrero Estracha, que esto es algo que no hay que perder de vista, aunque simplemente sea para servir de homenaje a la figura. Es decir, que tengamos después un arquitecto como Guerrero Estracha, que hizo tantísimas cosas en la ciudad, que fue empujado por su tío, no porque no era su padre, era su tío. El Sí, Gaudí que esa- malagueño se la llega a el llamar Gaudí en malagueño. muchos sitios. Ese pundonor, esa fuerza, ese empuje, eso también hay que sopesarlo, ¿no? Son ejemplos que están ahí, ¿no? Yo es que lo tenía claro desde el principio que había que juntarlo como tal en la familia, en el legado. Es decir, es que es muy importante lo que han dejado tíos, sobrinos y el hijo del sobrino, ¿no? Paseo Reading, ahí tenemos las casas de Felizán conocidas así. No el edificio Felizán, no me lo confundan, No. que No, tampoco la tiene casa- nada que ver la casa con de ello. La Felizán, casa de casa de Felizán. Reading. Quedan viviendas. Yendo de camino. Como Pues el para- polígono comprende toda esa acera hasta Todo lo hasta que es la el desembocadura perímetro, del camino nuevo. el perímetro del conjunto histórico-artístico. Sí, sí. Esa minuciosidad de los detalles, de fijarse. Por eso realmente es que tenemos una ciudad tan maravillosa que solamente hace falta una excusa, como, no sé, una visita guiada, una visita con un amigo, o simplemente ir un día tranquilo y mirar arriba. Es que siempre vamos con, oye, ahora con los móviles peor, simplemente hay que pasar por debajo y mirar las fachadas que tenemos. E incluso yo es que siempre he sido así, pero pues si veo una puerta abierta, entre y mire la escalera, mírelo todo. Yo es que soy de Entre cotillo por naturaleza. hasta que lo echen. Hasta que lo echen, exactamente. Pide Porque permiso eso, claro, eso al se lo lleva empleado de la puesto. finca. Y anda que no entras ahí y lo que puedas ver te lo llevas puesto, porque es que eso es que ahora mismo está bien y tenemos la suerte de tenerlo ahí, y a lo mejor en 20 años, 30, eso se ha degradado y ya lo has perdido. Así que aprovechen, toda la puerta abierta. Vamos que vean, a gente. avanzar un poquito más hacia la zona de Levante, ahí lo tienen, en la zona de La Caleta, Villaunieva, otro de esos edificios singulares también, precioso, que tenía su gemelo, y desgraciadamente ese ya no aguantó, pero que están ahí, que son edificios que están ahí, que se pueden ver hoy en día, que no le estamos enseñando fotografías, y en el problema de la Mundial es que si esto sigue avanzando, tendremos que verlo en fotografía, en vídeo y en recreación histórica, que Antonio para eso es un monstruo, Antonio Laporte, pero sería una pena que le diésemos la oportunidad a Antonio de tener que recrear algo que desapareció. Muchas lagrimitas he echado yo viendo fotos antiguas para ver lo que había antes y poder recrearlo. Y de ahí mi entusiasmo por defender lo que queda. Son edificios que tienen un empaque, un señorío, una prestancia que le dan a la ciudad un aire totalmente distinto. Esto es así. Una línea. Esto es así. Quédense con ese frontón, porque posiblemente les recuerde si nos vamos a la avenida Cervantes número 4, a la casona del Parque. Nos vamos directamente hasta el ayuntamiento y así van viendo cómo la arquitectura se va apareciendo y cómo la vamos unificando en los distintos puntos de la ciudad. Vamos a ver el propio ayuntamiento y así lo vamos comprobando. Ahí lo tienen. Decíamos lo del frontón. Claro, el arquitecto tiene una forma de, sobre todo, hablar de lo que viene a significar la esencia de la figura del arquitecto, de la persona en concreto. A mí del ayuntamiento me encanta el detalle de la alegoría al contribuyente. Ah, eso es magnífica. Yo cada vez que Son paso los atlantes. me encanta. Es que además queda tan representativo ahí sosteniendo con tap- nuestra espalda. y tapándose los oídos, Sí. para no escuchar lo que hay dentro. Y los 4 alguaciles arriba con la máscara. Esos son magníficos. Los alguaciles son de gran categoría y pasan desapercibidos totalmente, quizá por la altura. Sí. Pero los que están justamente custodiando, ahí lo ven, a los extremos del frontón. En la esquina de arriba. Alguaciles o maceros, ¿no? Y macero, que la maza impone. Que la maza impone. Bueno, pues otros puntos
que en un momento dado podríamos hablar. El Banco Hispanoamericano podría ser otro significativo de estos edificios que recorren la ciudad. Y los ponemos como ejemplo y más de uno dirá, hombre, vamos ya abajo el ayuntamiento. Bueno, este edificio en concreto, Pepe, fue también gobierno civil, el de la Mundial en concreto. Sí. O sea, y esos detalles son buenos que se resalten, porque el gobierno civil no se va a cualquier sitio. Efectivamente, eso demuestra que la ciudad en ese momento tenía una relevancia importante. La zona era de alto valor. Se quemó la aduana y se lo En llevaron. el año 23. Banco Hispanoamericano era la meta principal, otro de esos portentosos monumentos urbanos que la ciudad tiene y que no son otra cosa que los edificios que nos dan una personalidad propia, indiscutible, ¿eh? Y en una vía tan principal como este bulevar creado a finales del Hace 18. expresión, la ley del registral del patrimonio de Málaga hace referencia a esos tres edificios. Aquí está en este párrafo subrayado. Bueno, pues son muchísimos los que les podíamos contar. Nos vamos hasta la Casa Socorro del Llano de Doña Trinidad, ahí la tienen, en la esquina con calle Libertad. El día que digan de Chava o la Casa Socorro, que mira que ha tenido también su momento de penuria, ¿eh? Sí, ya echaron una casa de socorro abajo. Hombre, en la explanada de la estación, Ahí está. ¿Dónde Una está? una gemela. donde está la Fuente de los Espárragos. Sí, además yo soy vecino de la zona y en una de mis ausencias de Málaga, cuando retorno aquí, pues me encuentro huérfano. Me falta la Casa de Socorro de la Plana Estación, me falta el sector aéreo, el Palacio Beban. El sector aéreo de los Gurripatos, ¿no? Sí, allí hice yo la mili, por cierto. Que son esquinas de corazón. El edificio de la Harinera San Simón, el edificio de Castel, me falta todo eso. Además, el edificio de Castel nos marcaba la vida con su reloj. Y bueno, yo me quedé huérfano. A partir de ahí, cuando me preguntan, oye, ¿desde cuándo existe Torrevejía? Digo, mira, para mí desde ese momento. Ese fue en el año 72. Claro, no existía internet, pero sí Torrevieja. Eso es importante. Nos vamos ahora a la otra punta de la ciudad, a la zona del Palacio de Miramar, originalmente en 1926, Hotel Príncipe de Asturias, que ahora también está ahí, en un momento de transición, de stand-by. De espera. Está en venta y no lo compran. Y ahí tenemos un gran problema, porque este edificio es una unidad indisoluble, ¿eh? Pues Claro. el valor de venta es el mismo que la Mundial. El valor de venta es el mismo que la Y Mundial. nadie le mete mano y una zona mucho más privilegiada, aún todavía para hotel. Con paseo marítimo. Hombre, y de dimensiones, Es decir, ¿en qué nos basamos para decir que no hay un promotor que se va a interesar por la Mundial? Porque yo por el mismo dinero compro eso. Y yo. Claro. Oye, y lo compramos. Y ahí está. Venga. Ojalá. Y ahí está. Si nos toca la lotería. Es difícil, que llegar a una conclusión, a un análisis, porque estos edificios, volvemos a incidir. Imagínense que dentro de 50 años, hombre, yo espero que el Miramar haya llegado a una feliz conclusión en cuanto a su utilización en breve. Pero imagínense que sigue el deterioro, el abandono, porque cuando un edificio no se cuida se deteriora. Esto es, por muy bueno que sea el edificio, las casas tienen que estar vivas. Y pasan 20 años y empezamos ya a cuestionar el Miramar porque se ha puesto enfermo, que es lo que le suele pasar a los edificios. Dejan las ventanas abiertas, que es el primer síntoma, y ahí empieza entrando todo. Está claro, está claro. Sagrado Corazón, una de esas iglesias que pasa desapercibida, pero todo aquel que se la encuentra cuando llega a la Plaza San Ignacio dice aquello de ¡oh! ¿Verdad? Sí, sí, Todo sí. ha pasado todo, ¿verdad? Sí. Hemos llevado a alguien, lo llevamos por calle Compañía, llegamos allí y dice ¡oh! ¿Esto qué es? De hecho, nosotros tenemos que agradecer lo bien que se han portado siempre los jesuitas con nosotros, porque en alguna ocasión hemos llegado esperando a que terminase el oficio, pero hemos llegado a meter el grupo de 20 o 30 personas ahí, corre, para verlo en el interior, y se han quedado con nosotros 20 minutos hablando y enseñándole a la misma gente ellos desde su perspectiva esta iglesia, que es impresionante. Y volvemos a lo mismo. No entramos a nuestro monumento, no lo conocemos. Ni Es siquiera que miramos para arriba. nosotros tenemos que ser los primeros en ver todo este tipo de cosas, porque luego viene alguien de fuera y ¿a dónde lo lleva? Sota, caballo, rey, y luego uno no sale de lo mismo. Y este tipo de cosas luego enriquece mucho. Pero vaya, eso es una excusa muy tonta. Hay que conocerlo por uno mismo, pero bueno, aunque sea solamente por si te viene alguna vez una visita. Y de ahí nos vamos nuevamente hasta la zona de La Caleta, a la subdelegación del gobierno, porque allí en concreto el antiguo Hotel Caleta Pala, originariamente Hernán Cortés, pues precisamente nos vamos a despedir con él porque es uno de esos emblemas en los que
habría que mirarse muchas veces cómo aprovechar un edificio con una parcela un tanto delicada, aquello de estar pegado a un arroyo, es estrecho, y cómo la arquitectura, ya siguiendo con este homenaje también a la propia saga de los Strachan, Guerrero Rosado, pues indudablemente viene a significar mucho. Mantenernos informados, porque sin tiempo nos hemos quedado en el programa de hoy, pero mantenernos informados porque toda la información que le hemos dado es porque ellos lo están viviendo constantemente, a través de las redes sociales, Torrevigía, Antonio Laporte también, el hashtag de Dragones Málaga, Cultopía, que también está en Twitter. Todo ello están moviendo siempre, un servidor también, porque es activo en las redes sociales, pero especialmente ellos tienen un cometido único, que es la defensa del patrimonio. Tendrán su vida encauzada en cualquier término, pero eso es lo que le encauza el corazón. Y ahí no hay quien los pare. Así que la enhorabuena hay que dársela también a ellos. Gracias a los tres por la asistencia. Igualmente. Y a seguir luchando aunque cueste la mundial, ¿eh? Teníamos pendiente lo del Hospital de Santo Tomás. Eso le vamos a poner fecha. Eso merece la pena dedicarle más tiempo porque ha hecho bien en recordarlo. Hablaremos del Hospital de Santo Tomás. Ponemos fecha, ahora ya en cuanto terminemos, y adelante, que es otro de esos grandes episodios de Caballo de Batalla. Gracias a los tres. A todos ustedes, los emplazo el próximo lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.